Alicia González, soy de la provincia de La Rioja, en Argentina. Hoy me toca presentar a la señora Marianela Curi. Antes de hacer su presentación como profesional, quería comentarles algo, hacer como una breve apertura para darle paso a la disertación de la profesional. Hablando de los ODS, a nosotros nos tocó alimentación y salud. Este eje habla de la salud y el bienestar, y busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Las metas que se proponen son la reducción de la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil, poner fin a las epidemias del SIDA y enfermedades transmisibles, garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lograr cobertura universal y de calidad en los servicios de salud, entre otros. Esto es propuesto por la ONU en 2015. Puedo decir que la alimentación se encuentra en el centro del vínculo entre las identidades, la salud, la ecología y los medios de subsistemas. Un espacio en el que convergen diferentes dimensiones importantes de la vida. Tengo el placer de presentar a la señora Marianela Curi, de nuestro país vecino, Ecuador, quien desarrollará el tema Impactos de la situación de pandemia en la salud integral. La señora Marianela Curi es psicóloga social, experta en diseño y gestión de políticas públicas y estrategias de desarrollo sostenible, con enfoque integral en los ámbitos públicos, no gubernamental y de cooperación internacional, con amplia experiencia en educación para el desarrollo sostenible, en manejo de conflictos socioambientales y en gobernanza de los recursos naturales. Fue viceministra de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Bolivia y directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano con base en Ecuador. Es autora de varias publicaciones y artículos sobre desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales. Actualmente es miembro de la Red Latinoamericana de ODS en representación de Ecuador. Con nosotros tengo el agrado de presentar a la señora Marianela Curi. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y también felicitaciones a los organizadores de este importante simposio de la Red Latinoamericana de ODS. Si bien la presentación de hoy está en el marco del objetivo 3, es salud y bienestar, como bien lo ha dicho María Alicia, es importante resaltar que la salud y el bienestar tienen relación con la mayoría, sino con todos los ODS, y en ese sentido vamos a enfocar la presentación en el marco amplio del concepto de la sostenibilidad. Voy a hacerles una presentación del contenido. Estoy compartiendo la pantalla y vamos a ver primero una pequeña introducción. Vamos a ver como un segundo punto los cambios en los diferentes ámbitos, los cambios que se han ocasionado por el COVID en los ámbitos económico, social, político, ambiental. Vamos a ver también los efectos psicosociales en la salud integral y el bienestar, y los desafíos para el cumplimiento de los ODS y la transición hacia el desarrollo sostenible en el marco de esta pandemia. Es importante señalar que antes de que la pandemia del COVID se instalara en nuestras vidas, el mundo ya se encontraba en una crisis sistémica que mostraba un malestar generalizado, tanto a escala individual como colectiva,
y vivíamos ya como humanidad una situación de insanidad integral generada por procesos insostenibles y por las presiones del sistema. Ya teníamos y tenemos una sociedad fragmentada, tremendamente desigual, con patrones de producción y consumo insostenibles, con una cultura del descarte que viene causando degradación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, alteraciones en la salud debido a los efectos del calentamiento global, una masiva desaparición de especies y de valores culturales. Los beneficios del desarrollo no se comparten de manera equitativa y las brechas entre ricos y pobres se hacen cada vez más grandes. Los sistemas políticos y democráticos están debilitados y vivimos niveles de violencia y destrucción que son reflejos de la situación de anomia en la que nos encontramos y que la pandemia del COVID-19 ha mostrado con mayor evidencia y crudeza. La fragmentación de la realidad no solo se da a escala socioeconómica, sino a escala individual, priorizando el tener más que el ser. La carrera hacia el éxito económico ha descentrado al ser humano de su eje y se ha fragmentado. La particularidad de esta pandemia con relación a otras es su carácter global y sistémico y la forma en que ha afectado todo el sistema planetario, a todas las formas de organización social, económica y política existentes en el mundo. Ha afectado a escala individual y colectiva. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta pandemia realmente no dejó a nadie atrás. El lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, y esta pandemia lamentablemente no dejó a nadie atrás. E incluyó todos los ámbitos del desarrollo. Puso literalmente al mundo de cabeza, afectando nuestras relaciones y nuestros medios y estilos de vida a todo nivel, con impactos sobre la salud y nuestra vida cotidiana. Quizás tenemos que tomar esta situación como un llamado urgente y desesperado hacia el cambio para lograr estilos de vida más sostenibles, porque parecería que muchas de las cosas que nos muestra la realidad no están siendo tomadas en cuenta con la urgencia necesaria. Vamos a ver los cambios ocasionados por la pandemia del COVID en el ámbito social, económico, ambiental y político. La pandemia ha puesto de manera dramática en evidencia la crisis social y económica y política que estamos viviendo. En el ámbito social, el confinamiento, las restricciones y medidas sanitarias han alterado de manera significativa las relaciones sociales. Si bien esta pandemia nos incluyó a todos, sin excepciones, mostró también de manera cruda la vergonzosa desigualdad entre los seres humanos. Es claro que las relaciones sociales, al menos en este año de pandemia, han cambiado significativamente, tanto en un sentido negativo por el aislamiento, por la imposibilidad de compartir con amigos y personas cercanas, por la imposibilidad de asistir a la escuela, el trabajo, la universidad o los centros y espacios recreacionales. Ha incrementado la violencia intrafamiliar, por la imposibilidad también de despedirse de familiares y seres queridos, como aspectos positivos como el cuidado, la solidaridad, la compasión entre los seres humanos. En el ámbito económico, perdón, estoy con unos problemas acá, con la presentación, un segundito. En el ámbito económico, el paro de actividades a todo nivel, la pérdida de empleos, la disminución de ingresos, el cierre de negocios y una recesión generalizada, se manifiesta en la precarización de las economías nacionales y domésticas. El caso de los trabajadores informales que viven del día a día y que en muchos casos han tenido que arriesgar su seguridad y salud para llevar el pan a sus familias. Los indicadores de reducción de la pobreza han retrocedido de manera significativa, con dificultades para poderse remontar en los próximos años. Por otra parte, el aislamiento
ha hecho que se consuma menos bienes no esenciales, por un periodo prolongado, generando ahorro en las economías de nuestras familias de clase media y de escasos recursos. Es importante también tener en cuenta que el paro económico está llevando a los gobiernos a desarrollar políticas de estimulación de la demanda, lo que incrementará el consumo con los consecuentes impactos sobre el ambiente. En cuanto al ámbito ambiental, se han dado impactos traducidos, al menos durante el confinamiento rígido, en una menor presión sobre los recursos naturales, sobre la flora y la fauna, y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por el paro de transporte terrestre y aéreo, la disminución del consumo de objetos no esenciales, al menos al inicio de la pandemia, ha generado un cambio en los patrones de consumo que han beneficiado en el ambiente. Se han fortalecido la conciencia sobre la importancia del consumo de productos locales, sobre la alimentación sana. Sin embargo, se ha visto también un incremento en actividades depredadoras y extractivas, sobre todo en el ámbito no legal. También podemos decir que el consumo de mascarillas, de alcohol y de agua para el lavado de las manos ha aumentado la cantidad de residuos de plástico, la comida por delivery, la comida para llevar, han aumentado los residuos de plástico y la huella hídrica en los centros urbanos y en los centros poblados, en realidad. En el ámbito político, se ha visto la fragilidad de los sistemas de salud y se ha tenido que generar políticas y regulaciones a todo nivel para evitar el incremento de los contagios y para mantener a las personas en sus casas, aunque de manera tardía en muchos casos. Las reacciones han sido, de alguna manera, no oportunas en el caso de muchos gobiernos. Bueno, las medidas de seguridad, las medidas laborales y educativas que han obligado a los gobiernos a concentrar su atención en el bienestar de la población y también a coordinar a nivel nacional, a nivel regional e incluso global. Los gobiernos han tenido un reto crucial para enfrentar la pandemia y para controlar el ataque del virus. Han tenido que reenfocar y priorizar sus políticas de inversión en el tema sanitario. Lamentablemente hemos visto también que a pesar del extremado riesgo para toda la población mundial, se han dado casos de sabotaje y negligencia. Es el caso del presidente Trump y del presidente Bolsonaro, que han descreído los impactos de la pandemia y no han tomado medidas urgentes. Bueno, y así tenemos el caso también de los impactos en Brasil ahora. Las políticas económicas siguen predominando en la agenda pública ante el desafío de la reactivación. La corrupción en la provisión de insumos ha mostrado falta de ética en algunos funcionarios públicos, incumpliendo el principio de servicio a la comunidad y respeto a la vida. La ciencia ha hecho un esfuerzo descomunal para identificar soluciones y para guiar la toma de decisiones, y los gobiernos no están todavía a la altura del desafío. Las decisiones políticas siguen tomándose de manera sectorial y fragmentada, sin dar soluciones integrales al problema estructural. En cuanto a los efectos psicosociales en la salud integral y el bienestar, el ser humano, al igual que el sistema planetario, o como cualquier otro sistema, está diseñado para funcionar de manera integral, como un engranaje de relojería, entre mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, como hemos dicho, se encuentra fragmentado, desconectado del todo, separado de la naturaleza. La pandemia se da en un contexto de alta heterogeneidad y complejidad, de altas disparidades sociales y económicas. Consecuentemente, el confinamiento se ha vivido de forma distinta, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, culturales, de género y generacionales. La pandemia no impacta de la misma forma a personas que tengan sus derechos asegurados y condiciones de vida estables frente a otras que no las tengan. Por tanto, la experiencia emocional de la pandemia es de amplia variabilidad individual. La información asociada a la emergencia se ha centrado en aspectos epidemiológicos y clínicos, y existen menos conocimientos respecto de las consecuencias psicosociales que la pandemia está generando.
Sin embargo, se han realizado algunos estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, en diferentes países y en diferentes centros académicos, y comparando los resultados, se ven coincidencias en los reportes sobre la alta prevalencia de angustia y ansiedad, miedo a contraer la enfermedad, inestabilidad financiera, incertidumbre frente al futuro, frustración y exposición a los medios de comunicación. El confinamiento en el hogar es una situación sin precedentes en nuestros países y es previsible que tenga un importante impacto en el ambiente, en el bienestar físico y psicológico de las personas. La paralización de la actividad económica, el cierre de centros educativos y el confinamiento de toda la población durante semanas ha puesto y ha supuesto una situación sin precedentes en nuestros países. Y es una situación extraordinaria con múltiples estímulos generadores de estrés, pero también de reflexión sobre nuestros estilos actuales de vida y sobre las formas de cambiarlos. En la medida en que las personas se aíslan, las estructuras de apoyo social se rompen y se pierde el intercambio con elementos significativos del entorno, como los lazos familiares, la relación con los amigos, la relación con organizaciones comunitarias, laborales, que actúan en general como fuente de soporte emocional y material. La pandemia ha tenido impactos en las distintas fases del ciclo vital. Si vemos, el objetivo 3 nos habla también de la salud a lo largo de todas las fases del ciclo vital. Ha tenido impactos en los niños por la imposibilidad de asistir a la escuela y tener que pasar clases virtuales para las que no estaban preparados, además de la imposibilidad de socializar con los pares. En los adolescentes, por la imposibilidad de socialización y relacionamiento con amigos, compañeros, en una edad en la que estas relaciones son muy importantes para la reafirmación de su identidad y de su autoestima. En padres, especialmente en las madres, que han tenido que enfrentar los desafíos del teletrabajo, de la atención simultánea a las clases virtuales de los niños, sin poder separar la vida laboral de la vida familiar, con todo lo que ello implica en términos de relacionamiento familiar, sobrecarga de trabajo, estrés y en muchos casos también casos de violencia intrafamiliar. En los adultos mayores se ha visto una afectación por la imposibilidad de salir con el agravante de ser personas altamente vulnerables frente al virus. En el caso de los adultos, de los ancianos, ¿no es cierto? El impacto no ha sido tan grande debido a que los ancianos de por sí no salen mucho, pero obviamente aquellos que viven solos o que se encuentran más aislados han tenido también sentimientos de mucho temor. Y mayores sentimientos, obviamente, de vulnerabilidad. En todos los casos y para todos los segmentos de las sociedades, ha sido un cambio radical del modo de vivir y de convivir, teniendo que adaptarse a una forma de vida absolutamente inusual, que ha sido estresante, es estresante y desafiante a la vez para todos nosotros. En las familias no funcionales, la convivencia se ha hecho mucho más difícil, ha aumentado la violencia intrafamiliar, llegando incluso a la separación. En las familias funcionales, más bien, se ha hecho más fácil y llevadera, habiéndose fortalecido las relaciones. Estas son las cosas que indican los resultados de entrevistas y también de estos estudios que les menciono. Las condiciones son diversas. La emergencia sanitaria del COVID exige comprender al sujeto desde su complejidad, teniendo en cuenta su contexto socioeconómico. Y habla con Chef y no, después nos vamos a juntos a tomar un café y consultarle. Hay una interferencia, me parece. O sea, depende del contexto socioeconómico y cultural, así como de las circunstancias vitales y subjetivas de los individuos. Es difícil determinar la magnitud de la huella psicológica y social que va a dejar la pandemia, pero sin duda será determinante para el futuro.
La inseguridad económica por el incremento del desempleo y la imposibilidad de la población más desprotegida socialmente de desarrollar actividades de trabajo informal debido al confinamiento contribuye a incrementar los niveles de ansiedad, de estrés, de frustración y de violencia. Proyecciones de la OMS estiman que de un 3 a 4% de la población mundial sufrirá trastornos psicológicos severos y entre un 15 a 20 podrá padecer trastornos moderados o leves, mientras que el porcentaje restante se verá expuesto a un fuerte estrés psicosocial no patológico. No se puede generalizar por razones de la complejidad, sin embargo, voy a tratar de dar un panorama general sobre las principales consecuencias psicosociales de la pandemia en la salud integral de las personas. El confinamiento y aislamiento social ha generado cambios en la relación con los miembros de la familia, con los hijos, con la pareja, con los que habitan en el espacio de convivencia para peor o para mejor. En general, los aspectos negativos están relacionados con la incertidumbre laboral y la incertidumbre frente al futuro. Agobio por el confinamiento, preocupación por el futuro económico, mayor carga de trabajo, aburrimiento por el cese de la actividad, mayores dificultades para realizar el trabajo de modo telemático, también violencia intrafamiliar, como ya se mencionó. La incertidumbre y preocupación está relacionada en gran medida con la preocupación por los otros, por personas cercanas con las que se tiene relación, por la salud de los otros, por el fallecimiento de los otros. Se han dado cambios en hábitos y conductas en el ámbito de la actividad laboral, de los estudios y de las expectativas de futuro. Los cambios en la actividad laboral, en los estudios y en las expectativas, o sea, frente al desempleo, al teletrabajo, han causado reducción de ingresos, inestabilidad e incertidumbre frente al futuro. La inseguridad económica debido al incremento del desempleo y la imposibilidad de la población más desprotegida socialmente para desarrollar actividades de trabajo informal debido al confinamiento ha contribuido a estos niveles de estrés. Los cambios en la forma de relacionamiento social han variado también. Se han dado cambios en los hábitos de consumo y ocio. Se ha dado un cambio sobre todo en la fase de confinamiento de los hábitos de consumo, especialmente relacionados a la alimentación y al consumo de bienes no esenciales. Habrá que ver si estos cambios en estos patrones de consumo se mantienen después de, hemos podido ver que la flexibilización se ha destapado como una olla de presión y la gente ha empezado a consumir más también. Entonces habrá que ver si estos cambios que se dieron en el periodo de confinamiento estricto realmente se mantienen en el tiempo. En cuanto a los hábitos de alimentación, podemos ver también que la gente ha consumido productos más locales, digamos, de tiendas de barrio, de productores locales que llevaban productos a la casa, por efecto de no poder salir, de que los centros comerciales estaban cerrados. Se ha valorado mucho más la comida sana. Los hábitos de alimentación han cambiado significativamente, también la preparación de la alimentación en casa. Y obviamente las actividades también de ocio, podríamos decir, o de entretenimiento han cambiado. Se ha incrementado el uso de las redes sociales, se ha incrementado la exposición frente a la televisión, los hábitos del sueño han cambiado también, y bueno, todos los cambios que se han dado a nivel de hábitos. El ejercicio físico ha sido otro de los elementos importantes. La gente que hacía ejercicio físico antes decidió hacerlo en casa o definitivamente no pudo hacerlo como lo hacía cuando salía a los espacios abiertos o a los gimnasios, etc. Entonces sí han habido cambios importantes en los hábitos y en las conductas de las personas.
Cuánto se mantengan estos habrá que ver, y habrá que ver si realmente son sostenibles. Han habido también cambios en los estados de ánimo y en la conducta prosocial. Ha habido sensaciones de muchísima vulnerabilidad, de fragilidad, de miedo frente al futuro. O sea, es una sensación de no saber qué es lo que va a pasar, de no poder planificar. De tristeza por escuchar, por la exposición a las noticias, por mucha ansiedad y angustia, por todo lo que estaba ocurriendo, por el miedo al futuro, por el miedo a que los familiares se enfermen, por el miedo a enfermar uno mismo. Esta sensación de incertidumbre es una de las características más fuertes que hasta ahora se mantiene, el no saber qué va a pasar. Genera también este pesimismo y desesperanza, también eventos de depresión, y no poder planificar, no poder prever. Estamos acostumbrados, somos los seres humanos animales de rutina, y cuando esta rutina se rompe, se genera mucho estrés y mucha ansiedad. Ha habido mucho temor a la enfermedad, a la pérdida de seres queridos, a que los seres queridos contraigan enfermedades, y obviamente aquellas personas que han sufrido duelos, que han perdido familiares, seres cercanos, no se han podido despedir de ellos, no han podido hacer el cierre del duelo, enterrando a sus muertos, realizando los ritos de los funerales. Entonces esto ha generado muchísimo desánimo y cambios emocionales importantes en las personas. Por otra parte, aquellas personas que tenían ya tendencias obsesivo-compulsivas o tendencias a disfunciones psicológicas, estas se han acentuado también. En cuanto a cambios emocionales de signo positivo, han habido también cambios importantes en sentido de que la gente ha sentido que ha habido mayor solidaridad, se han sentido cuidados los unos por los otros, mayor compasión, ¿no? Entonces se han desarrollado sentimientos también de mucha positivos, ¿no es cierto?, de emociones constructivas, si se puede llamar así, y de cambios positivos. Han habido también, o sea, cambios, la mayoría han sido disfóricos, pero han habido también cambios eufóricos en términos de esto, de sentir la solidaridad, el cariño de los otros, el sentirse cuidado, el tener que cuidar a otros, ¿no? Entonces, esto ha generado sentimientos positivos también. Perdón, Marianela, para tu control del tema. El tiempo. Sí, tenemos 5 minutos, ¿sí? Sí, gracias. Voy terminando porque entro en los desafíos para el cumplimiento de la transición hacia el desarrollo sostenible, y simplemente decir que las pandemias tienen el potencial de conmocionar a las sociedades para que adopten nuevos estilos de vida. Esta pandemia ha sido lo suficientemente movilizadora para generar un cambio estructural en nuestros estilos de vida. Esa es una pregunta importante. En este momento estamos en el marco de la pandemia, estamos bajo los efectos de la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, y obviamente continuamos con estas sensaciones de temor, de ansiedad, no tanto como al principio, pero de todas maneras con esta incertidumbre frente al futuro. Y habrá que ver realmente si esta situación ha sido lo suficientemente fuerte como para llevarnos a un cambio estructural, como para hacernos reaccionar y cambiar realmente nuestros estilos de vida por estilos de vida más sostenibles. Tenemos a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una guía, como una agenda que orienta a nuestros gobiernos. Sin embargo, hemos visto también que la voluntad política no es suficiente, que la voluntad política no tiene este sentido de urgencia por el cambio, y habrá que ver si realmente la pandemia del COVID-19 ha hecho que todos reaccionemos. Tengo mis dudas porque hemos visto también comportamientos sumamente individuales de refuerzo de patrones de comportamiento que no han sido o que son de alguna manera insostenibles, pero tendremos que ver qué es lo que pasa. Veremos cómo podemos avanzar en el cumplimiento de esta agenda. En cuanto a los desafíos, creo que sería
muy deseable que la sostenibilidad y los modos de vida sostenibles se propagaran como el COVID-19, afectando al planeta en su conjunto y permeando todas las esferas de la sociedad global, sus estructuras, las relaciones entre los seres humanos y todos los estilos de vida. Tenemos que tener claramente conciencia de que los cambios estructurales y los cambios colectivos se dan a partir de un cambio individual. Y es importante que los seres humanos de manera individual podamos reconectar y podamos integrar nuevamente, integrarnos como un ser integral, valga la redundancia, entre mente, cuerpo, espíritu, para poder realmente hacer cambios individuales que puedan contribuir a un cambio colectivo. Nuestra salud ha sido afectada, está afectada, tenemos que realmente avanzar en un cambio integral. La realidad es tan compleja y lo hemos podido ver de esta manera que es importante avanzar en este cambio integral y es importante que los tomadores de decisión puedan realmente, en un momento en que los desafíos económicos y los desafíos de la reactivación económica son tan importantes, puedan dejar o puedan entrar en un enfoque más integral, más integrador de elaboración de políticas públicas y de estrategias para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Simplemente quiero terminar mostrándoles 2 minutos nada más un video que creo que es muy oportuno para esta situación y para esta presentación. Los dejo con él. Gracias, Muchísimas gracias. Marianela. Muchísimas gracias por la exposición. Realmente ha cubierto aspectos tan interesantes para reflexionar y tomar conciencia que de aquí en adelante lo que necesitamos es cambiar, darnos la oportunidad de cambio. Gracias, Marianela. De 12 a 13 tendremos el momento para algunas preguntas que ya las tengo acá de la gente que ha hecho para ti. De ahora le doy el paso a Lucas para la presentación de la próxima conferencista. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición, Mariela. Saludos desde Argentina.
Bueno, yo soy Lucas, de Córdoba. Sí, en esta ocasión, bueno, estoy para presentar a María Victoria Puig, de Argentina. Bien, ella va a tener una presentación titulada Pandemia y redes, una oportunidad para viralizar la vida sana, ¿no? Ahora paso a presentar su currículum. Bueno, ella es médica cirujana, especialista en traumatología y ortopedia, certificada por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es directora de la Escuela Multidimensional de Espalda, miembro del Comité de Traumatología de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial de Córdoba, y es directora de contenidos de la iniciativa Me Cuido en Casa. Esta ponencia que va a hacer el especialista es el resultado de la experiencia de esta iniciativa Me Cuido en Casa, que es una iniciativa solidaria de instituciones de cambio político, empresarial, académico de Latinoamérica, y que está trabajando en conjunto con la experiencia para acercar herramientas de contención emocional y salud a la población en cuarentena. Así que bueno, con esto le doy lugar a María Victoria, bueno, y que podamos disfrutar de su ponencia. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Voy a compartir la pantalla y les voy a contar un poco en el contexto de los ODS y, a ver, ahí está. Bueno, dando un poco respuesta a todo esto que hablaba Marianela, que la verdad que muy interesante todo lo que nos contó. El día 19 de marzo, cuando se dicta la cuarentena obligatoria, teníamos que estar todos dentro de nuestras casas. Simón Blanchino, que es el director de Incubacor, se contactó conmigo para hacerme una propuesta que fue muy interesante. Él había detectado que teníamos muchísima información sobre cómo cuidarnos, cómo usar el barbijo, cómo limpiar los alimentos y demás, pero no había una contención emocional ni una contención de estos hábitos saludables que se iban inevitablemente se iban a alterar. No había información sobre qué hacer adentro de la casa cuando nos tuviera que dar. El doctor Sting, que es un neumonólogo e investigador, hace esta propuesta que les estoy compartiendo de dividir a la pandemia en 4 olas. Él dividía la secuenciación de los efectos en todas aquellas personas que iban a ser afectadas directamente como la primera ola, y son las personas que iban a sufrir la infección, las internaciones en terapia intensiva y todo lo que fuera las secuelas de la infección directa por el coronavirus. La segunda ola se refería a la restricción a los que iba a ser, digamos, lo que estamos en este momento en Argentina enfrentando, que es el aumento de los casos por la ausencia de vacuna para poder frenar esta infección. Pero también se iban a empezar a suceder otro tipo de problemas de salud, a los que llamo tercera ola, que son todos aquellos pacientes que iban a interrumpir sus cuidados crónicos, las condiciones crónicas, y una cuarta ola que hace referencia a las secuelas que va a dejar para la humanidad haber pasado por una pandemia. Y se refiere al trauma psicológico, a la enfermedad mental, a las injurias económicas que ocurren por la detención de la actividad, y al burnout o el síndrome de estrés de los efectores del sistema de salud, médicos, enfermeros y bueno, en general de toda la población. ¿Qué se nos ocurrió entre el equipo de trabajo que conformamos? Armar un proyecto que reúne a 51 organismos, y una red de colaboradores entre profesionales e instituciones que teníamos por objetivo minimizar los efectos físicos, anímicos y psicológicos producidos por este distanciamiento social. Y a su vez prepararnos para disminuir todo lo que va a venir después cuando la pandemia pase, y cómo tenemos que modificar nuestra vida, seres humanos, para no volver a sufrir una situación como esta, o por lo menos minimizarla. Entonces queremos fomentar hábitos saludables y alineados completamente con el ODS 3, viralizar la vida sana. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando las redes
de Facebook, de Instagram y de YouTube para mostrar producciones audiovisuales que no duraran más de 1 minuto y que estuvieran al alcance de toda la población. Le pedimos a los profesionales que trataran de pensar por fuera de la caja, que en el contexto de sus casas intentaran, dentro de su ámbito de competencia, encontrar una solución que fuera de aplicación universal, sencilla y simple, y que la gente pudiera resolver dentro del hogar. Exactamente, estamos hablando de prevención primaria para la salud, y también de educación, que son dos, de educación para la salud, que son dos como cuestiones que por ahí quedan un poco relegadas en la inversión de los gobiernos y de la gente en general, y de las instituciones en general. Entonces, la idea era que las personas pudieran aprender a resolver algunas situaciones dentro de su casa, prevenir otras y detectar en qué momento tenían que ir a acudir a las guardias médicas si era necesario. Entonces, ¿qué fue? Bueno, tuvimos todo un desarrollo de varias reuniones en donde hicimos un diagnóstico y vimos que todos los estados estaban trabajando ya en programas económicos, en programas sanitarios, en asistencia a los hospitales, en proveer barbijos, lavandina, alcohol a las comunidades más vulnerables, pero no se estaba desatendiendo la cuestión emocional. También detectamos que había una sobreinformación con fuentes no chequeables que se dio en llamar infoxicación. Había un montón de noticias y circulaban un montón de informaciones que no eran verdaderas ni estaban chequeadas. Había múltiples fuentes de información, cualquiera en un buscador de Google podía llegar a cualquier tipo de información sin saber si eso venía de una fuente autorizada y si estaba chequeada. Todas estas, no había acciones planificadas y todo lo que se proponía era de muy difícil aplicación. Entonces validamos un prototipo dentro de la red del gobierno de la provincia de Córdoba y una red propia que, por ejemplo, primero nos pusimos de nombre Quédate en casa, pero nos fuimos viendo que la situación de cuarentena estricta se iba a relajar en algún momento, y no solamente era para que nos quedáramos dentro de la casa, sino que empezáramos con una actitud de cuidado. Así que desarrollamos este logo que ustedes ven con esta frase que se llama "me cuido en casa", para hacer referencia a todo lo que una persona puede hacer por su salud, o sea, autogestionando en el ámbito de la vida diaria. Armamos una estructura en donde dividimos en 4 áreas el trabajo para poder organizarnos. Desarrollamos un área de producción audiovisual que le enseñaba a los profesionales cómo hacer los videos, y se encargaba de mantener un estándar audiovisual alto para poder captar la atención de la gente. Si un video en Instagram o en YouTube o en Facebook no tiene buena calidad, la gente por lo general lo pasa. Y el periodo de atención no dura más de 1 minuto si es que la información le interesa. A cargo de eso estuvo la licenciada Florencia Lafranconi, que es la secretaria de Comercio y Pyme del Ministerio de Industria. Como director general y haciendo toda la vinculación internacional, Simón Blanchino, que es el director de Incubacor, y en el área de redes, haciendo las publicaciones, contestando las preguntas y demás, la licenciada Juliana Garro, que es la que maneja las redes de la institución Cervantes. Esta es la cantidad de empresas y de instituciones que se pusieron a disposición de Me Cuido en Casa y que hicieron su aporte. Por ejemplo, la empresa 440 hizo el sonido de las piezas audiovisuales, el logo lo hizo Juan Pablo, que es un diseñador gráfico que hace todo la mayoría de 440 también es de la productora, el gobierno de Córdoba, la Institución Cervantes, la Universidad Da Vinci, el Colegio Siglo XXI, la Universidad Nacional de Córdoba, la Metro. Y bueno, Simón en realidad era el encargado de hablar con cada una de los representantes de todas estas instituciones que ven y coordinar una acción o un aporte de horas hombre y de conocimiento para poder hacer las producciones audiovisuales. También la cineasta Susana Neri nos ayudó a generar un tutorial para realizar los videos que se puede ver en el enlace que estoy compartiendo y que voy a poner a disposición después
de todos, que le ayuda a los profesionales que no sabemos hablar frente a una cámara, que bueno, en mi caso era muy difícil y ahora me voy como acomodando un poco a hacerlo. Ella preparó un corto de 10 minutos en donde habla desde la luz hasta la ropa, los colores, cómo hablar, el guión, todo lo que es necesario para realizar la pieza audiovisual y traducir todo el conocimiento que uno tiene técnico a 1 minuto, que realmente era un desafío importante para los profesionales. Organizamos en el área de contenido, de la cual formo parte, un equipo de coaches para ayudar a los profesionales que quisieran bueno, hacer estos videos y que lo hicieran con la especificidad técnica necesaria. Acá quiero mostrarles uno, por ejemplo, los temas que fuimos pensando dentro de estas 4 olas, qué podía pasar, qué necesitábamos resolver, y nos contactábamos con profesionales que nos ayudaran. Les traje una muestra para contarles y que vean algunas piezas. Si ustedes se fijan, el logo de Me Cuido en Casa no tiene colores, uno no identifica absolutamente a ninguna de todas estas instituciones que les mostré, y justamente porque la idea era no embanderarlo detrás de ninguna situación más que de las ganas de compartir con la gente una solución concreta y que nos permitiera pasar la pandemia un poquito mejor. Como resultado, publicamos 135 piezas, llegamos a tener 2.000 seguidores en Facebook y llegamos a 60.000 personas, en realidad 61.833 interacciones con los videos. Esto generó también que canales de televisión, por ejemplo el canal 25 de Villa María, le hicieran notas a los profesionales para poder difundir aún más estos conocimientos y llegar a más gente. Y bueno, creemos que el resultado ha sido, la verdad, que muy bueno, y la herramienta está muy comprobada. Bueno, por ejemplo, que les mostraba. También nos fijamos en las diferentes edades, niños, adultos mayores y embarazadas, y fuimos poniendo contenido para cada situación que nos parecía que necesitaba una respuesta o donde veíamos que generaba un problema. Y nos hemos puesto algunos objetivos que a corto plazo es seguir con monitoreando qué es lo que está pasando, qué necesidad tiene la población, qué desafío nos encontramos, y poder dar respuesta a través de contactarnos con profesionales que tengan conocimiento para compartir, que puedan hacer este proceso de grabar todo eso en 1 minuto. A mediano plazo, nuestra idea es sumar nuevas instituciones, ampliar la red de profesionales y generar una plataforma colaborativa que fomente los hábitos saludables en forma permanente. Y aquí me permito hacerles la invitación, cualquier persona que se esté sintiendo como llamada a poder colaborar, que tenga algún conocimiento para compartir, que haya trabajado, nosotros podemos ofrecerles la producción de esta pieza audiovisual y después para poder difundirla entre nuestros usuarios y los usuarios que ustedes tengan. Esto también
no sé si pude decirlo, pero trabajamos 13 países en contacto, la Universidad Da Vinci no es de aquí de Argentina, y bueno, finalmente no quiero hacerlo mucho más extenso, pero esta frase creo que nos representa como equipo, y no hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos problemas que podamos resolver por nosotros mismos. Yo creo que el secreto de todo está en la red. Así que muchas gracias por invitarme a participar y darme la oportunidad de compartir esta iniciativa, que ojalá se siga creciendo y bueno, después de esto más profesionales se animen a compartir lo que saben, que todo el mundo necesita de todos los conocimientos, hoy por hoy. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias a nuestra especialista que bueno, nos brindó una charla súper interesante. Bueno, en este momento vamos a tratar de pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir escribiéndola al chat y nosotros vamos a ir transmitiéndola a nuestras dos expositoras de hoy. Así que bueno, ya tenemos alguna y no sé si Alicia quiere ir Sí. pasando algunas. Sí, gracias Lucas. Tenemos algunas acá para Marianela, ¿sí? Hay una que dice, de los impactos psicosociales, ¿qué estrategias han desarrollado para sostén y atención de la salud mental desde un componente de visión integral de la salud? Para Marianela, ¿sí? A ver, muchas gracias por la pregunta. Es importante señalar también que no es que hay mucha información sobre los impactos psicosociales, o sea, a mí para la presentación también me ha costado un poco conseguir, no hay estudios hay más sobre los efectos psicológicos, y obviamente sería interesante, yo no trabajo directamente en esto, o sea, por lo tanto, estrategias que nosotros hayamos desarrollado no las tengo, pero sí creo que es importante un apoyo integral, o sea, pensando también en cuando hablaba yo de la desconexión y de la fragmentación de la persona, creo que es importante tratar de lograr esta articulación entre las emociones, el cuerpo y la mente. O sea, muchas veces en esta situación se racionaliza mucho, se tienen estos sentimientos de ansiedad, de frustración, de falta de perspectiva de futuro, y creo que es importante dar un apoyo, y sería interesante si hubieran instituciones que puedan dar este apoyo psicológico, que no es necesariamente una terapia, pero sí apoyos y estrategias de apoyo, como por ejemplo lo que María Victoria mostraba a través de una plataforma que se podría compartir, atender, y me imagino que hay también muchas líneas o muchos programas y plataformas que están dando apoyo psicológico a estas situaciones de estrés y de ansiedad de las personas, ¿no? Que creo que se podría complementar muy bien con estos, por ejemplo, videos de apoyo o de dar estímulo para salir de estas situaciones, ¿no? Sí, justamente, María Elena, gracias. Esa fue la idea de generar estas herramientas, pequeñas herramientas que pudiéramos, que pudiera aplicar la gente dentro de su casa. Y también, por ejemplo, en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba estuvo dando asistencia psicológica gratuita y telefónica a través de digamos, una línea que pusieron, un 0800 y un celular, que cualquier persona que sintiera que la estaba desbordando la situación se podía comunicar. Bueno, ellos también colaboraron con nosotros, y hay videos, y hay articulación. Creo que tener una plataforma que sea, digamos, latinoamericana, y también que si pudiéramos llegar a mundialmente, que por ahí uno usa esta palabra y realmente parece que quedara gigante, y esta situación de la pandemia donde fuimos atravesados vertical y horizontalmente todos, creo que si bien profundizó las desigualdades, también nos igualó en otro sentido, y nos dio una lección de humildad
enorme, porque ni el rico ni el pobre dejó de sentirse atravesado por esta situación. Y creo que, bueno, todos los que estamos acá tenemos por ahí esa sensibilidad para decir, bueno, queremos vivir en un mundo más justo, más igualitario y más sustentable. Y bueno, para nosotros sería un sueño lograr llegar a esa plataforma, a una aplicación, llegar a todas las personas que se puedan y poder acercar el trabajo de todas las instituciones, ¿no? Que también ya están haciendo cosas, poder difundirlo, poder usarlo como un canal de difusión. Y también de encuentro, ¿no? De encuentro entre profesionales. A nosotros el trabajo en Me Cuido en Casa fueron horas y horas y horas y horas de reuniones y de ideas y demás. Hicimos un grupo maravilloso de personas que también sumó no solamente a la población, sino a nosotros como personas encontrarnos en una acción solidaria, ¿no? Porque a todo esto, por supuesto que nadie percibió ninguna remuneración y bueno, nada, con tan poquito todo lo que pudimos hacer, ¿no? Con tan poquito aporte. Imagínense si pudiéramos articular entre todos los que somos ahora y todos estos países y lograr algo más grande, ¿no? Seguro. Ujú. A mí me Seguramente lo interesa. vamos a ir logrando, ¿no? De a poquito, porque es una emergencia que se nos presentó y seguramente que esto nos interpela para ir cambiando e intercambiando experiencias como la de María Victoria y todo lo que nos aportó Marianela. Yo quisiera leer para Marianela un mensaje de uno de los asistentes a la sala. Ella dice, Rosa Liliana Vargas dice, es relevante considerar los impactos de la situación de pandemia en el área de salud que involucran cambios globales y sistémicos a nivel social, económico, ambiental y político. Ser consciente de que esta situación nos lleva a cambios en los hábitos, conductas, emociones, estados de ánimo, conducta prosocial, etc. Gracias por sus aportes. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina, de la red latinoamericana Comedi. Lucas, no sé si quiere algo más aportar. ¿Algunas otras preguntas, Lucas? Sí, no, era una pregunta personal que a mí me surgió a partir de, bueno, la ponencia em, de estas dos especialistas que tuvimos hoy. Y tiene que ver también con una experiencia personal que también uno la evidencia cuando está en contacto con el otro, y que es la fatiga en relación al uso de tecnologías, que creo que lo han sufrido muchos, tanto docentes como alumnos, e incluso aquellos que simplemente no tienen una labor eh, relacionada a lo académico o al uso constante de tecnologías, pero en cierta forma han sufrido de lo que se conoce. No es necesario, por así decirlo, citar grandes investigaciones porque es algo que también está en debate, que es la tecnofatiga, ¿no? Que es esto, el cansancio del exceso de la mediación, ¿no? De las tecnologías en la vida de las personas. Quería, bueno, preguntar qué mirada tienen a partir de su experiencia, a partir de su análisis de estudios acerca de esta situación, que si bien muchos de manera obligada se tienen que volcar a las tecnologías o a diferentes formas de llevar a cabo la enseñanza, el aprendizaje o la vida cotidiana misma, ¿qué nos pueden decir al respecto acerca de esto? Porque es algo que es muy evidente y creo que es también necesario abordarlo desde lo que es la salud eh, psicológica, psicosocial, ¿no? También la salud física, ¿no? Porque muchas veces la tecnología nos implica estar mucho tiempo frente a la computadora, frente a las luces, en una posición que muchas veces es estar sentado. Entonces, si pueden hacer algunas acotaciones, algún o brindarnos algún aporte de lo que ustedes a partir de sus trabajos pudieron notar o si lo notaron en
a esto que le estoy diciendo. Para ambas, una pregunta para ambas. A ver, yo creo que este tema de la tecnología obviamente ha ayudado muchísimo y como toda herramienta tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Creo que sí se ha generado también, sobre todo en los educadores, en la gente que ha tenido, en las madres que han tenido que realizar teletrabajo, ¿no es cierto? No siempre teniendo todas las experticias tecnológicas para hacerlo. En el caso de los maestros no están preparados, en el caso de los niños y de los estudiantes no están tampoco preparados para este tipo de situación. Y eso ha generado también muchísimo estrés, ha generado también una sensación de, más allá de la exposición y la fatiga por estar expuestos a las herramientas tecnológicas, sí yo creo que genera también una suerte de angustia y ansiedad por el tema de no estar manejando como se esperaría, ¿no es cierto? De hecho, a mí hace un rato me ha generado también una angustia esta esta combinación tecnológica, pero sí creo que hay, para los jóvenes es mucho más fácil, creo, para los adolescentes, inclusive para los niños es más fácil la relación con la tecnología que para los adultos. Me pongo en el caso de los maestros, en el caso de madres y padres que han tenido que enfrentar situaciones de trabajo completamente inusuales, que pues, posiblemente las tenían como una alternativa, pero no como la única opción, ¿no? Entonces sí ha generado situaciones. Y con relación a los temas de exposición frecuente, creo que es importante. Por ejemplo, hay casos de mujeres, personas que trabajan mucho más estando en la casa que pudiendo hacer la separación entre vida familiar y vida laboral, ¿no es cierto? Entonces se pasan todo el día sentados frente a la computadora con estrés, por un lado, porque tienen a los hijos, tienen que atender ciertas tareas y está todo junto dentro del espacio de convivencia familiar. Y por otro lado, no pueden poner un límite. También los empleadores, o sea, yo digo que hay que poner límites a los mismos empleadores porque están esperando que uno esté sentado todo el tiempo haciendo todo esto. Entonces, como no hay que moverse, no hay que movilizarse de la casa al trabajo, es mucho más fácil estar metido dentro de la computadora todo el tiempo. Entonces, creo que es importante autorregularse también y hacer acuerdos con los empleadores en términos de que se trabaja las 8 horas que se tiene que trabajar y punto. Y también darse espacios de pausa, de descanso, ¿no es cierto? Salir un poco de la pantalla para poder también descansar la vista, descansar el cuerpo, hacer un poco de ejercicio entre los momentos de trabajo. Creo que hay que ver cómo equilibrar y cómo poder separar, si bien todo está junto dentro del hogar, poder separar, ¿no es cierto?, el ámbito o el tiempo laboral del tiempo de estar en familia, en casa. Yo creo que la autorregulación es importante, el acuerdo con los empleadores es importante y también que empiecen a generar, si bien se ha aceptado y se ha puesto como disposición el teletrabajo, hay que desarrollar también políticas desde los gobiernos para regular el teletrabajo, porque si no puede ser mucho más desgastante y puede llevar a las personas a un nivel de ineficiencia elevado, ¿no? Bueno, respondiendo a mi pregunta, acá voy a responder desde mi trabajo, que yo soy cirujana traumatóloga. El dolor de espalda ya era antes de la pandemia la consulta número 1. Con el teletrabajo se fue a las nubes la cantidad de gente que está sufriendo lumbalgias, cervicalgias y tendinitis de las manos, los brazos, los codos, los dedos. Por otro lado, toda la inactividad que llevó la situación de encierro y el corte de los vínculos, el estrés que, como bien decía Marianela, se fue por las nubes, es el combo perfecto para que hoy estemos todos con dolor. Yo creo que podríamos decir que tenemos al coronavirus y al dolor como dos situaciones atravesando a todo nivel, porque también estoy teniendo niños con dolor, como si fueran adultos, dolores cervicales, lumbares, por la cantidad de horas que pasan apegados a un teléfono o a la Play.
Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Me parece que la respuesta sería, pero como fundamental, la conciencia. Y cuando hablo de conciencia hablo de autopercepción. Es muy, pero mucho, muy importante que nos demos cuenta de que el cerebro va a procesar toda la información que recibe con dos grandes variables. Los estímulos que vienen de afuera, y los estímulos son el estrés de la pandemia, el teletrabajo, la cantidad de horas que tengo que hacer, la familia y todo lo demás, y también se va a sumar a los estímulos internos. La forma que yo tengo, bueno, de darme cuenta, como les contábamos, nosotros tenemos una escuela de espalda con una kinesióloga que es profesora universitaria, y ella siempre nos enseña que el cuerpo susurra. Cuando grita, es tarde. Cuando grita, cuando aparece el dolor, ese es el grito. El susurro está antes. ¿Y cómo nosotros vamos a poder escuchar ese susurro? A través de aprender a percibirnos, de ampliar la conciencia. Esto que decía Marianela es importantísimo. La pausa. Nada nos está corriendo, nada. Todo está, es como que encima con la virtualidad se aumenta muchísimo más, porque es como que hay un mundo paralelo que ya tiene una entidad, una personalidad, y no sé, Marianela, vos cómo lo ves, pero tenemos una identidad que es la real, la física, acá yo en la biblioteca, la de Liliana, que es la bibliotecaria, y la virtual, que es la que estoy poniendo acá en juego, con un montón de gente que está en otro país acá. Eso el cerebro lo confunde realmente muchísimo, porque el cerebro es literal, y entiende, no tiene una diferenciación de qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, si pudiera decirles así como una breve ayuda para que se lleven con esto, la autopercepción, conciencia y la pausa. El mismo celular nos puede ayudar. Cada 40 minutos que suene una alarma, y estírense, levántense, desplieguen los brazos, estamos constantemente con los brazos en flexión, acomoden el monitor en alto. Si yo estoy así todo el día, le cargo 27 kilos a la columna cervical. ¿Cómo voy a sostener 8 horas de 27 kilos? Imagínense lo que es un kilo de azúcar, 3, 4 kilos de azúcar en una pila, lo que cuesta en una bolsa de azúcar. Bueno, ahora pónganse 27 en sus columnas cervicales, y eso es lo que están soportando cuando miran hacia abajo. Y los codos, la extensión de los codos. Es impresionante la cantidad de tendinitis que estamos teniendo. Entonces, bueno, un poco desde la parte física eso. Usar la tecnología a nuestro favor, que realmente es una posibilidad maravillosa tener, poder disponer de tanto tiempo libre, pero también es un desafío muy grande, porque nuestro cuerpo fue diseñado para cazar y recolectar. Nosotros vivimos con un cuerpo creado hace 2 millones de años atrás, en un ambiente que es totalmente inédito y totalmente diferente de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, volver a lo simple, a lo sencillo, al movimiento, a la respiración. Bueno, millones de trabajos ahora está la neurociencia comprobando el efecto que tiene la meditación, el mindfulness y demás en la vida diaria, el impacto que realiza eso, y ponerlo a nuestro favor, ¿no? Pues somos la especie dominante. Como ese video, Marianela, me encantó, porque realmente la Tierra y la vida siguió. No dejaron de correr los ríos, las plantas, es más, estaban mejor. Entonces, bueno, tomar ese golpe a la humildad que nos ha dejado esta pandemia, y darnos cuenta que tenemos capacidad de tomar decisiones diferentes usando nuestra inteligencia, y que es realmente muy simple. Una pausa, parar, extendernos, ni siquiera tengo que saber cómo hacerlo, extirar y ya. Es más, les propongo a todos en su casa, suelten en este momento la computadora, estiren los brazos, y fíjense qué está pasando en el codo, ¿no? O sea, traten de girar la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, a dónde están las tensiones, ¿no? Y con esos movimientos muy simples que ustedes puedan hacer, desbloquear, rotar. Las rotaciones de la columna no existen más, ya no, todo está en el frente, todo está acá. O sea, desafíen el cuerpo, pónganse incómodos, incomodícense. Esa es la forma de tratar de contrarrestar un poquito. Y si no tenemos regulación y no nos ponemos en cooperación, instituciones y personas individuales, estamos fritos literalmente. Pero quiero dejar el mensaje de que hay mucho que podemos hacer nosotros. Hay mucho que podemos autogestionar. La autogestión de la salud es muy importante, y tenemos que recuperar el conocimiento. Un poco Me Cuido en Casa es eso, devolverle a la población el conocimiento médico, que salga de los
instituciones, de los hospitales, de los claustros académicos, y llegue a la gente, porque es de la gente, es nuestra, o sea, es nuestra. Nosotros también tenemos derecho a saber cómo cuidarnos, cómo alimentarnos, cómo movernos, y no necesariamente depender de un médico, bueno, yo en mi caso particular, pero también lo mismo con la alimentación. ¿Qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué planta puedo tener que me ayude? Bueno, creo que tenemos mucho trabajo por delante. Es bastante largo el trayecto que nos queda, pero hay voluntad, me parece, ¿no? Estamos muchísimas personas en este momento acá por esto. Gracias, gracias Victoria y Marianela. Yo quería, como me dedico a la educación, hacer un breve comentario y también a ver la opinión de ustedes dos. Nosotros sufrimos los educadores del corrimiento de dos ejes estructurales que hacen al currículum escolar, que es el tiempo, que algo estuvimos hablando recién, y el espacio, la invasión de la escuela en la casa. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el educador? ¿Cómo puede adecuar sus estrategias, no es cierto? Específicamente en el tiempo, porque el docente está sufriendo una invasión constante de su vida a través de las consultas de la familia, de los alumnos, de los chats que se crean, tanto de las autoridades escolares, de las autoridades institucionales, para dejar distintas normativas o órdenes de tareas a cumplir, reuniones. A su vez, el docente con su familia a cargo y con la carga también de atender las consultas no tan solo de sus alumnos, sino también de las familias. Entonces, algo hablamos de la situación de la ley de teletrabajo, pero la verdad es que a nivel institucional y de decisores de política educativa, es como que todavía ese tema se desconoce. Y el docente está entrando en situaciones de estrés muy alto. En mi provincia se ha producido un nivel de pedido de carpetas de salud, carpetas médicas que le llamamos, por tiempos, por problemas psiquiátricos, porque se ven superados en su situación de educador. A ver, este tema es bastante importante de tratar y creo, María Alicia, es fundamental porque parte del estrés y la ansiedad que se ha generado en niños y en padres, y obviamente no he puesto a los maestros, pero maestros y médicos son, digamos, otro segmento que ha sido también sumamente impactado por esto. Bueno, los médicos obviamente con mayor intensidad, pero los maestros han tenido de la noche a la mañana y los colegios y bueno, las escuelas de la noche a la mañana que entrar en como todos nosotros, completamente anormal, digamos, o fuera de lo habitual. Con la diferencia de que, bueno, nosotros hemos tenido que hacer teletrabajo, tenemos que, pero el maestro tiene una responsabilidad muy grande en términos de lo que transmite, en términos de el impacto que está generando a partir de sus acciones y de lo que hace. Entonces, es también doblemente estresante para los maestros tener que responder a una situación completamente desconocida, muchas veces sin un conocimiento y un manejo adecuado de la tecnología, y qué vamos a decir de las modalidades de enseñanza virtual, porque se está aplicando lo que se hace en el aula al mundo virtual, y no debe ser así. No. Diseñar nuevos programas, nuevas herramientas. Hay que cuestionarse sobre qué estamos enseñando, ¿no es cierto? Porque esta carrera contra el tiempo, este hecho de que a veces, bueno, es fácil para algunos maestros agarrar y dar muchas tareas y muchos trabajos para que los alumnos hagan eso en la casa, cargando a los padres, a las familias y al propio alumno, ¿no? Entonces creo que es muy importante repensar esto y también repensar el sentido de la educación. ¿Para qué estamos educando? Porque generalmente educamos para esta carrera contra el tiempo, para la eficiencia,
para lograr estos éxitos que estamos criticando, ¿no es cierto?, desde este nuevo paradigma de desarrollo. O sea, ¿qué es realmente lo esencial? Así como nos hemos dado cuenta estando en casa de qué es esencial para nuestra vida y de qué podemos prescindir. Creo que en el caso de la educación se da una situación parecida. Realmente, ¿qué estamos enseñando? ¿Y qué es esencial para este cambio y esta transformación que requerimos? ¿Qué tenemos que transmitirle a los educandos, a los alumnos, para que hacer este cambio y tener modos de vida más sostenibles, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a guiarlos hacia, no hacia el éxito económico, hacia al menor tiempo para lograr este éxito, no hacia el tener y tener? ¿Cómo formamos gente para ser y no para tener? Entonces creo que es muy importante hacernos estas preguntas, que el sistema educativo en general se haga estas preguntas, los padres, o sea, toda la comunidad educativa y por supuesto los decisores de política educativa también. O sea, realmente cómo enfocar esto, porque yo creo que tanto el teletrabajo como la teleeducación no tienen vuelta atrás. O sea, posiblemente en el caso de las escuelas sí, pero el teletrabajo va a ser una opción que se va a instalar. Que en la educación virtual también se va a instalar y va a haber la opción de hacerlo semipresencial, ¿no es cierto? Entonces es importante ver qué herramientas, qué modalidades, cómo se puede desarrollar estrategias educativas que sean acordes a estas nuevas demandas y también a las nuevas demandas de los tiempos actuales. O sea, realmente necesitamos cambiar y cómo educamos para el cambio, ¿no? Eso de mi parte. Gracias. Y de mi parte, yo voy a volver a insistir con esto del movimiento y la percepción. Estamos hablando de percepción, el tiempo es netamente un invento humano. El tiempo, el reloj, los minutos, los días, no están dentro de la naturaleza se rige de otra manera, con la luz solar, con la temperatura, con la oscuridad. Entonces, hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Noal Yuval Harari, que escribió un libro que se llama De humanos a dioses, y se los recomiendo para leer. Él describe muy bien lo que es esto, la discordancia evolutiva. Si hablábamos recién, decíamos, tengo un cuerpo que está preparado para recorrer grandes distancias, cargar grandes pesos, y solamente lo siento, es inevitable el malestar. Por ejemplo, una cosa muy práctica que yo les digo mucho en la escuela de espalda, ¿no? que es lo que me dedico. No use la pava eléctrica. ¿Para qué quiere el agua hirviendo ya? Ponga la pava en el fuego, la vieja pava de aluminio, que se toma sus 5 minutos para calentarse, y en esos 5 minutos no agarre el celular, estírese, trate de tocar el piso, dése vuelta, alcance la alacena más alta, no use la escalera, busque la hierba más alta, póngala arriba, no la ponga, no sea fácil con usted, no se haga las cosas fáciles. Con respecto a la escuela, creo que sería como muy importante, esto si estamos ¿cuánto dura una hora académica? ¿Cuánto dura una hora cátedra? 40 minutos. ¿Y por qué está pensado eso? Porque los músculos después de los 40 minutos, bueno, no sé si lo han pensado exactamente así, ¿no? Pero yo lo veo de mi lado, la tensión, además de que después de 40 minutos es muy difícil de sostener, el músculo empieza a trabajar como una gelatina. Nosotros estamos hechos de una propiedad física que se llama tensegridad y que le da la armonía y la coherencia a todo el movimiento del esqueleto. Después de 40 minutos, los músculos empiezan a ser como una gelatina, se caen, pierden la estructura, los discos se aplastan. Bueno, tengamos en cuenta eso también. Quizá, como decía Marianela, ¿qué queremos lograr en este mundo? ¿Cuánto dinero podemos usar? Vino la cuarentena y la actividad económica, pero se frenó, porque realmente hay un montón de cosas que no tenían sentido, y no lo tienen, porque no estamos preparados para esto. Esto no es la vida. Creo que, bueno, realmente tenemos una gran capacidad de crear cosas, y esto de que dice Yuval Harari, de que somos dioses, y sí, realmente, miren cómo estamos manejando el tiempo, cómo hemos, pero trastornado absolutamente todo, pasamos de noche despiertos, nos estábamos iluminando con rayos ultravioleta desde la pantalla. O sea que esta luz que nos está llegando a la cara es la luz del sol, que está a millones de años luz de acá. ¿Cómo no nos vamos a dañar? Entonces, bueno,
creo que cada uno en su ámbito, en su pequeño metro cuadrado, puede hacer las cosas diferentes. El arroz tarda 8 minutos en cocinarse. Entonces, 8 minutos hay para estirarse, para flexionarse, para hacer un ejercicio, miren lo que les digo, ¿no? Cosas muy, muy prácticas que están realmente en este concepto de tiempo que está totalmente alterado. Y bueno, y hacer acuerdos. Esto es muy importante, hacer acuerdos. Los niños, sobre todo, a los que cuando hablábamos de maestros, hay profesores universitarios, pero en el niño sobre todo es muy importante la anticipación. Para el niño es muy, muy, muy necesario tener una rutina y saber qué es lo que va a pasar. Ahora viene esto, después viene lo otro, y después viene lo otro. Entonces, si yo puedo establecer con un niño un acuerdo, también lo puedo hacer con los padres, ¿sí? La escuela, es como una cosa que sucede en mi casa, por ejemplo, a las 8 de la mañana había clase de historia. Mi hija, que se había pasado, tiene 14, la única forma de socializar que tuvo fue en las redes. Hasta la 1 yo no podía hacerla dormir. A las 8 de la mañana historia, y pedirle que se levante y que tenga ganas de escuchar a una profesora que le cuente sobre San Martín, que ya se murió. No tiene, no tiene ningún no pueden anclarlo en la realidad. Entonces, bueno, acordemos, hagamos acuerdos, o sea, si busquemos cuáles son los ritmos biológicos más favorables a esta situación. La pandemia este teletrabajo da esa posibilidad de poder adecuar, de poder respetar el horario de almuerzo, el horario de siesta, el horario de noche. Dejen de usar el teléfono, vean la luz del día. Fíjese, como decían las abuelas, fíjese el árbol, o sea, ¿dónde le está cayendo la sombra? Bueno, señor, no salga a la siesta. Si el sol, si no tiene sombra, ¿por qué tiene que estar guardado? Y lo mismo, creo que podemos ir aplicando estos pequeños ajustes a la planificación de la educación, como para poder incluir el movimiento, la secuenciación y la pausa. Bien, gracias Marianela y María Victoria. Realmente es todo un tema, y el tema del tiempo y también del espacio en la educación y en la vida en su conjunto. Si quieren les leo algunos comentarios. No sé si tienen algunas otras cuestiones para querer comentar, sino a manera de cierre de este momento tan interesante y vívido con las dos conferencistas, podemos ir cerrando. Y a manera de cierre voy a leer algunos de los comentarios que me parecen muy ricos. Algunos dicen, es tan importante nuestro granito de arena de cada uno para transformar nuestra vida en el mundo, mejorándola en cada momento. Otros dicen, en cada situación de la humanidad, el cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, para el futuro de nuestras generaciones, por un mundo mejor. Rosa María de Cuba nos acota que en Cuba el sueño está trastocado, como de noche y madrugada es más barata la navegación, los jóvenes pasan la madrugada despiertos. Después hay felicitaciones para ambas expositoras. Muchas gracias por los tips de María Victoria, que seguramente todos los vamos a poner, no nos vamos a olvidar de estirar los brazos, levantarnos, pensar de la pava, cuántas cuestiones que nos acompañan diariamente. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, Marianela. Las reflexiones y el video final realmente muy, muy bonito. No sé, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Lucas, no sé si quieres acotar algo, mi compañero moderador. Lucas. No sé, Lucas, ¿vos tenés fiesta? Perdón, justo estaba en el contexto familiar. Bueno, me disculpo. No, Hablando la verdad de... es que me... La realidad, Sí, bueno, Lucas. viene al caso, no, la verdad que fue muy interesante los aportes de ambas. Yo me quedo con estos aportes que hacía María Victoria por una preocupación
de que te demande el cuerpo, Sí. los dolores en el cuello, en la espalda. Mm. No, entonces son esenciales, creo, abordarlo de forma íntegra, ¿no? Así que, nada, gracias por lo que han podido aportar, gracias por la iniciativa que nos has traído de Me Quedo en Casa. La verdad que estuve ahí, como se dice, stalkeándola. Y no, la verdad muy buena, muy buena. Así que, nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias también por quienes comentaron. Así que súper nutrido de todo lo que pudieron transmitirnos. Lucas, yo quería agregar nomás que si alguno tiene ganas de compartir algo, quiere que ampliemos la red, que nos vinculemos, estamos a disposición. Está mi mail, ahí están las redes de Me Cuido en Casa, que pueden dejarnos un mensaje, o bueno, comunicarse personalmente conmigo, puedo pasar mi mail para poder ampliar y llegar a más personas, que me parece que es la idea de todos. Gracias, gracias a todos. Yo simplemente sí. decir también una cosita de cierre en términos de que con lo que María Victoria ha comentado, o sea, este tema del cuerpo y la importancia del cuerpo y de tener conciencia de nuestro cuerpo, creo que es importante hacer un paralelo entre el sistema, en nuestro cuerpo como un sistema integrado, ¿no es cierto?, e integral, con el sistema planetario igual. Creo que somos un reflejo de ese macro en micro. Y así como tenemos que hacer cambios en el manejo de nuestro cuerpo, en la conciencia sobre nuestro cuerpo, en la forma de alimentarnos, de hacer ejercicio, de expandirnos, etcétera, creo que es importante ver también que lo mismo tiene que hacerse a nivel global. O sea, realmente, ¿cómo hacemos que asumamos la conciencia de que estamos en un sistema planetario que funciona de manera integral y que tiene que estar, y que, bueno, o sea, tiene que recuperar ese equilibrio entre todos sus elementos, ¿no es cierto? Entonces creo que la salud nuestra, así como el cambio individual y la salud individual, tiene que ver con el cambio colectivo y la salud global del sistema planetario y de todo lo que nos rodea. Así que les agradezco muchísimo también por los comentarios, a ti, María Alicia, por la moderación, a todos los que han estado con nosotros, y a ti, María Victoria, por los riquísimos consejos y además por esta mirada tan interesante sobre nuestro cuerpo. Y gracias también, Lucas. Muchas gracias a todos. Gracias, ha sido realmente un momento muy grato, muy rico de experiencias e intercambio. Gracias, Marianela, ha sido un placer conocerte. Gracias, María Victoria, un placer conocerlos. Gracias a toda la sala. Y bueno, no me queda más que decirles que no se olviden de llenar el formulario de asistencia. Aquí está en el chat. No sé si Lucas quiere agregar algo más. Yo los despido con un abrazo sin COVID y un abrazo virtual. Muchas gracias. Igual, un saludo para todos. Muchas gracias por la disposición. Adiós. Adiós.